Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez. En la clase de hoy hablaremos acerca de la atención y la ley de Laplace. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comencemos. La ley de Laplace es una ley que establece la relación existente entre la presión, la tensión y el radio de una estructura esférica, que podría ser un globo o bien podrían ser los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares son estructuras esféricas, tal cual las podemos visualizar aquí. Estas forman parte de la región de intercambio, de la vía de intercambio de difusión de gases en el sistema respiratorio, que recibe el nombre de hematosis. El comportamiento de estos alvéolos es de la siguiente manera, tal cual le ilustra aquí la ecuación de la ley de Laplace, en donde encontramos A, que la presión es igual a dos veces la tensión sobre el radio de la esfera. De tal manera, vamos a describir que la presión es una fuerza que presenta un vector en este sentido. Es decir, es la fuerza que se dirige hacia la pared del alvéolo. La tensión, por otro lado, será opuesta a este vector. La tensión entonces es la fuerza que hace la pared en este sentido, en sentido concéntrico. Es decir, que son fuerzas dispuestas en sentidos contrarios, las cuales están en un constante juego de intercambio, en un constante juego de interrelación, en donde el aumento de la presión de una impactará sobre el aumento de la presión de otra de forma directamente proporcional, de acuerdo a la ecuación que aquí visualizamos. La otra variable que aquí se está correlacionando es el radio de la esfera. Recordemos que el radio de una esfera se corresponde con la mitad de su diámetro. Iría desde aquí hasta aquí. De tal manera, vemos que la relación es de inversa proporcionalidad. Esto establece que el aumento del radio produciría una disminución de la presión y viceversa. El aumento de la presión se produciría por una disminución del radio. De tal manera, entonces, en los alvéolos más pequeños, que presentan un radio menor respecto a los alvéolos más grandes, habría una presión mayor, con lo cual esto hace que el aire que se encuentre dentro de los alvéolos más pequeños tienda a ir desde allí hacia los alvéolos más grandes, sería de acuerdo a esa flecha que acabo de trazar en este ilustrado, provocando el colapso del alvéolo más pequeño, ya que se quedaría sin aire en su interior. Este fenómeno de colapso alveolar recibe el nombre de atelectasia. De tal manera, entonces, esto es lo que sucedería de manera fisiológica si tuviésemos estrictamente a la esfera, que está representada por el alveolo, y a la presión y la tensión en ese juego de interrelaciones junto con el aire atmosférico que se encontraría ingresando y egresando. Este fenómeno entonces de colapso alveolar se produciría por la tensión, ¿m? Por el fenómeno de la tensión que dijimos que es esta fuerza que se dirige en este sentido, en sentido concéntrico. Es de tal manera que nuestro organismo ha sintetizado un elemento fosfolipídico que está compuesto por un compuesto que se llama dipalmitoilfosfatidilcolina, que recibe el nombre de surfactante pulmonar y es un agente tensoactivo en el sentido de que disminuye la tensión superficial, es decir, que disminuye la tendencia de los alvéolos a colapsar, disminuye esta fuerza. ¿Cómo es que funciona ese surfactante pulmonar? Este surfactante pulmonar funciona de tal manera que se distribuye por sobre toda la pared, sobre todo el espesor interno del alvéolo, con lo cual disminuye las fuerzas cohesivas del agua que reviste los alvéolos en principio. Con lo cual, de esa manera, al disminuir las fuerzas cohesivas de las moléculas de agua que se disponen allí, permite consecuentemente disminuir la tensión superficial, en este caso en esta ecuación la variable, y eso permite evitar el colapso alveolar. En el caso de los vasos sanguíneos, la ecuación es de tal manera, la presión es igual a la tensión sobre el radio, y esto tiene que ver con la morfología que tienen los vasos sanguíneos, al ser de forma tubular respecto a los alvéolos que son esféricos, no se va a aplicar este multiplicador de magnitud 2 sobre la ecuación. Respecto a la clínica de esto y el interés que presenta esto en el ejercicio de la medicina, es importante destacar que en algunos bebés, en algunos neonatos, existe un déficit de factor surfactante pulmonar. El déficit entonces de este agente tensoactivo va a provocar lo que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo neonatal. Justamente el bebé tendrá dificultades para respirar, lo que es disnea, producto de el colapso de sus diversos alvéolos. Así también la ley de Laplace nos explica cómo es
más sencillo ventilar mecánicamente un pulmón que se encuentra en el inicio de la inspiración con respecto al que se encuentra en el inicio de la expiración. Y esto tiene que ver con el radio de la curvatura más pequeño. Muy bien, pues esto ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.